Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que está dando muchísimo de qué hablar, algo que a muchos nos tiene con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Ander Cell y ese gran misterio que rodea su vida amorosa. La pregunta que todos nos hacemos y que da título a nuestro vídeo de hoy ¿es Kerem el príncipe azul para siempre para Ander Cell? Y créanme, vamos a desmenuzar esto con todos los detalles posibles, analizando desde sus inicios, los altibajos de su relación, los rumores, y lo que realmente se comenta en los medios y entre los fans. Si son fans de de Kerem, o simplemente de las historias de amor que nos hacen soñar, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es un clic muy pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus celebridades favoritas. Activen esa campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos en materia. La relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin es una de esas historias que cautivan al público de una manera casi mágica. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, la química entre ellos fue instantánea y palpable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Su romance se convirtió en uno de los más comentados y queridos de Turquía, y su base de fans creció exponencialmente, siempre ansiosos por cada detalle de su vida juntos. El mundo entero parecía enamorarse de ellos como pareja, y no es difícil entender por qué. Ambos son talentosos, carismáticos, y juntos proyectaban una imagen de complicidad y felicidad que inspiraba a muchos. Sus publicaciones en redes sociales donde compartían momentos de su día a día, sus viajes, y sus gestos de amor mutuo, alimentaban constantemente la admiración de sus seguidores. Se les veía juntos en eventos, vacacionando y simplemente disfrutando de la compañía del otro, y cada instantánea era analizada con lupa, buscando confirmación de ese amor que parecía tan sólido. Sin embargo, como en toda historia que se precie, las cosas no siempre son un camino de rosas. En el mundo del espectáculo, la atención mediática puede ser tanto una bendición como una carga. Y en el caso de Hande y Kerem, esa atención fue incesante. Los rumores, las especulaciones y las noticias de todo tipo no tardaron en aparecer. Se habló de crisis, de distanciamiento, de posibles infidelidades, y de todos esos escenarios que desafortunadamente suelen rodear a las parejas famosas. Y aquí es donde la pregunta del título cobra fuerza. ¿Qué tan real es ese príncipe azul del que tanto se hablaba? ¿Era algo que existía solo en la imaginación de los fans, o realmente su conexión era tan profunda como para asegurar un para siempre? Para entender el panorama actual, debemos recordar los inicios. La chispa se encendió con Senkalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno. Su química era tan auténtica que era casi imposible para el público separarla de la realidad. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía cargado de un significado más allá de lo actuado. Y pronto los rumores de que su relación trascendía la pantalla comenzaron a circular. Al principio ambos actores mantuvieron un perfil discreto, negando o minimizando las especulaciones. Sin embargo, llegó un punto en que la evidencia era demasiado grande para ignorarla. Fueron vistos juntos fuera del set, compartiendo momentos privados, y eventualmente comenzaron a ser más abiertos sobre su relación. Su aparición pública como pareja oficial fue recibida con júbilo por sus seguidores, quienes sentían que su amor de ficción se había convertido en una hermosa realidad. Recuerdo perfectamente los viajes que compartieron, las fotos desde destinos exóticos, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Kerem siempre defendía a Hande y ella lo apoyaba incondicionalmente. Parecían ser un equipo invencible, la pareja perfecta que todos soñaban con ser. Se hablaba de que Kerem era ese hombre ideal que Hande siempre había buscado, atento, detallista, y con una conexión especial que iba más allá de lo superficial. Y por su parte, Hande mostraba una faceta más dulce y enamorada junto a Kerem, lo que reforzaba la idea de que habían encontrado en el otro esa pieza que faltaba. El concepto de príncipe azul no se refería solo a la apariencia o al estatus, sino a esa conexión emocional profunda, ese entendimiento mutuo, esa sensación de que se complementaban a la perfección. Y por mucho tiempo, Hande y Kerem proyectaron esa imagen. Sin embargo, la vida real, y más aún la vida de las celebridades, raramente sigue un guión de cuento de hadas ininterrumpido.
La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias creativas y simplemente las complejidades de cualquier relación humana pueden pasar factura. Empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de problemas en la relación. Al principio eran rumores discretos, fácilmente descartables. Pero con el tiempo se volvieron más persistentes, más detallados y más difíciles de ignorar. Se hablaba de que sus caminos profesionales los estaban separando, de que pasaban menos tiempo juntos, de que las presiones externas estaban afectando su relación. Y luego llegó la noticia que muchos temían y que, sinceramente, nadie quería escuchar: su separación. Fue un golpe duro para los fans que habían invertido tanto emocionalmente en su relación. De repente ese príncipe azul parecía haberse esfumado, dejando tras de sí la incertidumbre y la decepción. Las razones oficiales de la separación fueron vagas, como suele ser común en estos casos. Se hablaron de diferencias irreconciliables y de caminos que se separan. Pero las especulaciones no se detuvieron. Los medios seguían buscando respuestas y los fans aún más. ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo alguna causa específica? ¿Volverían a estar juntos? Los meses posteriores a su separación estuvieron llenos de especulaciones constantes. Cada aparición pública de uno u otro, cada me gusta en redes sociales, cada comentario de un amigo en común, era analizado con lupa. Se rumoreaba sobre posibles reconciliaciones, sobre encuentros secretos, sobre que aún mantenían una relación de amistad. Y es que cuando una pareja ha sido tan querida y admirada, la idea de que su historia termine por completo es difícil de aceptar para muchos. El público deseaba que volvieran a estar juntos, que encontraran la manera de superar sus diferencias y retomar su historia de amor. La esperanza de que Kerem fuera efectivamente el príncipe azul para Ande para siempre seguía latente en muchos corazones. Pero, ¿qué dicen las fuentes más cercanas o los propios protagonistas? Bueno, a menudo las celebridades protegen su vida privada, y es su derecho. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, hemos visto pequeños atisbos. En entrevistas separadas, ambos han expresado respeto mutuo y cariño por el tiempo que compartieron. Ande, por su parte, se ha mostrado enfocada en su carrera, en su crecimiento personal, y en disfrutar de su vida. Kerem, de igual manera, ha seguido adelante con sus proyectos, mostrando la misma profesionalidad y carisma que lo caracterizan. No ha habido declaraciones dramáticas ni confrontaciones públicas. Y eso, en cierto modo, también habla de la madurez de la relación, incluso después de su fin. La pregunta de si Kerem es el príncipe azul para siempre para Ande es, en última instancia, una pregunta que solo ellos dos tienen la respuesta. Lo que sí podemos decir es que por un tiempo proyectaron una imagen de amor y complicidad que cautivó a millones. Sus seguidores invirtieron en esa ilusión, en esa esperanza de que habían encontrado el amor verdadero, ese que dura para siempre. Y es natural que al no ver eso materializado, haya cierta decepción. Pero también es importante recordar que las relaciones humanas son complejas, y que cada persona tiene su propio camino y sus propias decisiones. Lo que sí podemos rescatar de su historia es la importancia de la conexión genuina, del apoyo mutuo, y de la felicidad que pueden traer esas relaciones significativas. Incluso si su para siempre no se materializó en el sentido romántico tradicional, el impacto que tuvieron como pareja en sus seguidores es innegable. Han inspirado sueños, han creado ilusiones, y han sido parte de la narrativa de muchas personas. Entonces, ¿Kerem Bürsin es el príncipe azul para siempre para Hande Erçel? Siendo honestos, la respuesta a esa pregunta está en el pasado, en el presente, y solo el futuro dirá. Lo que sí podemos afirmar es que durante su tiempo juntos, su relación representó para muchos lo que esperaban de un amor de cuento. Y aunque ese cuento haya tomado un rumbo diferente, la magia de lo que vivieron juntos sigue presente en la memoria de sus fans. Quizás el verdadero príncipe azul no es aquel que permanece para siempre, sino aquel que te enseña, te inspira, y te hace creer en el amor, incluso cuando el camino toma otro rumbo. En resumen, hemos explorado la intensa conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkapm hasta convertirse en una de las parejas más queridas. Analizamos cómo su química en pantalla se tradujo en una relación real que cautivó al público, y cómo esa imagen de príncipe azul se consolidó. También tocamos los inevitables rumores y las presiones mediáticas que rodearon su relación, y finalmente su separación, dejando a muchos fans con la pregunta en el aire. Concluimos que si bien su relación romántica puede haber llegado a su fin,
el impacto que tuvieron como pareja y la ilusión que generaron perduran, y que la idea de un príncipe azul puede ser más sobre la experiencia y el aprendizaje que sobre la permanencia eterna. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y desmenuzar juntas estas historias que tanto nos apasionan. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes creen que Kerem fue el príncipe azul para Ande? ¿Qué piensan sobre su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compartan este contenido con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.